Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, nos volvemos a encontrar aquí en ADN Sur todos los días con distintos temas que hacen a nuestra vida cotidiana, con el fin de conocer situaciones, ¿sí? Lo que nos está sucediendo en este contexto de altas temperaturas, un invierno bastante extraño, no solo en Comodoro Rivadavia, sino en la zona general de lo que se denomina Patagonia, bueno, y también todo lo que es Chubut. Hoy vamos a conversar sobre este tema, ¿sí? Con alguien que está más que especializada. Ella es Natalia Pesaj, doctora en Ciencias de la Atmósfera del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales del CONICET, CEMPAT, aquí en Chubut, bueno, ahí ubicada en Puerto Madryn, pero nos brinda algunos minutos para conversar y ayudarnos a entender esta realidad que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Contanos, tengo entendido que bueno, vienen llevando adelante con un equipo de investigación trabajos basados allí en la zona del Birch, ¿no? Pero después vamos a ir adentrándonos un poco en el tema de lo que es el cambio climático en general. Observan una gran disminución también de agua en esta zona. Sí, nosotros desde el Laboratorio Ecofluvial, en el CEMPAT, que es dependiente de CONICET, venimos trabajando en impactos de cambio climático en agua, en cantidad y en calidad de agua, focalizados en el río Chubut, bueno, porque es un río que abastece a la mitad de la provincia, pero los escenarios, muchos de esos impactos los podemos ver en el resto de la provincia y en el resto de Patagonia. Eh, las consecuencias más, lo que venimos viendo es esta reducción en la cantidad de agua de nuestros ríos, asociada a una disminución de la precipitación en la zona de cordillera. Recordemos que el agua que proviene de nuestros ríos proviene de las nacientes de nuestros ríos, de las cabeceras de cuenca, y entonces es muy importante saber qué está pasando ahí. Se viene registrando ya desde hace varios años, y esto va a continuar en el futuro, un aumento de la temperatura y una disminución de las precipitaciones. Y entonces, al tener aumento de temperaturas, por un lado, que nos lleva a tener un aumento en la evaporación y en la evapotranspiración, y una disminución de la precipitación por el otro, indefectiblemente nos conduce a disminuciones en la cantidad de agua en esas cabeceras de cuenca que después se trasladan en el resto de la provincia, ¿no? Eh, Superpuesto a eso, eso es más en términos de cambio climático. Superpuesto a eso, por supuesto, tenemos variabilidad, que nosotros llamamos variabilidad climática, que puede haber años más húmedos y años más secos, años más cálidos y años más fríos. Eso es normal, sabemos que es así, es una zona donde hay mucha variabilidad, donde puede pasar esto, que tengamos muchos extremos, pero superpuesto a esto tenemos estas señales importantes de disminución en la precipitación a lo largo de los años, que va a continuar en el futuro en estos escenarios de cambio climático, ¿no? De aumento de gases de efecto invernadero. Así que ese Ujú. sería como el pantallazo general. Y el otro gran Bien. impacto que vemos de cambio climático son las tormentas estas, que ustedes las conocen bien, las tormentas intensas, las tormentas severas, los eventos extremos de precipitación. Eh, en general, los eventos extremos, hay una tendencia a un aumento, no solo en la cantidad, sino en la magnitud de estos eventos. Y entonces están sucediendo este tipo de eventos como el que ocurrió en Comodoro, que son eventos sin precedentes directamente, que no hubo registros anteriores en donde haya ocurrido un evento de tal magnitud. Esos eventos en contexto de cambio climático también hay una tendencia a un aumento, no solo de precipitación, sino también de olas de calor, por ejemplo, que las hemos escuchado nombrar también mucho en el hemisferio norte, durante el verano del hemisferio norte, por ejemplo. Ujú. Bien, y bueno, vos nos decías este aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones que las vienen observando ya hace tiempo, ¿no? Vos nos decís algunos años. ¿Cuánto? Uno cuando habla por ahí con especialistas te dice, no, pero el cambio climático es un proceso largo, que bueno, uno observa como que no lo iba a ver, ¿no? Estas ideas se dan, pero ¿hace cuánto ustedes realmente ven que hay o sea, se achica, pero al mismo tiempo imagino que en los últimos años es más rápido? En realidad, para uno poder saber si está teniendo una tendencia, como tenemos esto que les decía recién, ¿no? De que tenemos años que tenemos más lluvia y años que tenemos menos lluvia, que eso es normal, uno después tiene que ver series muy largas de tiempo, las series más largas que podamos tener. Y esa es la importancia de medir
para saber qué está pasando, ¿no? Porque si no tenemos mediciones de cómo es la lluvia, cómo está lloviendo y cómo ha llovido hacia atrás, es muy difícil saber cómo ha cambiado. Entonces, lo que hacemos es tomar las series más largas de precipitación que tengamos y de temperatura y de las variables que estemos evaluando y ver si superpuesto a esos aumentos, disminuciones que son normal de un año a otro, esas variaciones, además hay o un aumento, como es el caso de la temperatura, o una disminución. Entonces, lo que vemos es en las series más largas, en los últimos 50, 60 años, si tenemos la suerte de tener esas estaciones meteorológicas que han registrado durante periodos muy largos. Lo vemos hacia atrás, digamos, viendo estos datos ya medidos, y después con modelos climáticos, que son las ecuaciones que rigen la atmósfera y que las ponemos en una computadora y que nos permiten simular cómo va a ser en el futuro nuestras variables atmosféricas, suponiendo distintos posibles escenarios de cómo van a aumentar esos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces uno supone escenarios más buenos, en el caso de que tome medidas rápidas de disminución de esas emisiones de dióxido de carbono, o escenarios más graves en el caso de que todo continúe igual, ¿no? Entonces, con esos modelos climáticos, lo que podemos hacer es saber cómo van a cambiar esas variables en el futuro. Y entonces lo que vemos es que van a continuar esas tendencias que ya venimos observando a partir de los datos, ¿no? De las observaciones. Van a continuar disminuyendo esas precipitaciones, sobre todo en la zona de la cordillera del norte, de los Andes patagónicos, digamos, que afecta las cabeceras de nuestras cuencas, y va la temperatura, que es una variable que está aumentando en prácticamente todos los lugares del mundo. Entonces, es como que eso que ya venimos observando va a continuar en el futuro a partir de lo que sabemos con los modelos climáticos. Bien, pero ustedes tienen aquí, por ejemplo, desde 1960 hay una disminución de la precipitación, un aumento de la temperatura y una disminución del caudal en la cabecera de la cuenca de los ríos de la Patagonia Norte. Es uno de los datos que presentan, ¿no? En la página unriotodaslasaguas.com.ar, o sea, observando desde 1960 a hoy se da esta disminución. ¿Podemos tener un porcentaje específico? Sí, en precipitación se estima que ha habido un cambio, que va a continuar un cambio de alrededor del 15%, el 20%, según estos escenarios y estos modelos que usamos. Y en el río Chubut, que es donde hemos hecho la mayoría de nuestros análisis, se estima hacia fines de siglo una disminución del 40% en la cantidad de agua en la cabecera de cuenca, que después, bueno, se traslada al resto de la cuenca, ¿no? En Okay, promedio de años, ¿no? Y es importante un aclarar que 40%. un 40% la disminución de la cantidad de agua que se produce ahí en esas subcuencas que están bien en el borde oeste, digamos, de la cuenca, en donde llueve y nieva en invierno. Que es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Que no está lloviendo y nevando en esa zona, que es la que después nos aporta el agua líquida para el resto del año en nuestros cursos de agua, ¿no? Bien, está, para tener en cuenta. Entonces, esto hacia finales de siglo, siempre y cuando se mantengan estos parámetros, ¿no? Que estos datos que tienen hoy se mantengan. Ahora, si se hacen se vienen más rápido o aumentan, o mejor dicho, se reduce la cantidad de lluvias, si se continúa reduciendo va a ser cuando antes, o sea, más rápido va a suceder. Sí, claro. Estos son, nosotros decimos procesos de larga escala, pero que ya están ocurriendo ahora, ya estamos viendo esas tendencias. Entonces, esto se pueden intensificar, que es un poco también el mensaje de estos días a partir del informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que hay cambios que ya se están dando, que se pueden frenar o hacer más lentos en el caso de que se mejore, ¿no? De que haya acciones concretas y efectivas y rápidas. Pero hay situaciones y cambios que ya están sucediendo y que ya están ocurriendo. Bien, y bueno, nos decías, este es uno de los efectos del cambio climático, ¿no? ¿Qué otros podemos esperar? Ahí ya tenemos por un lado el tema del agua, que obviamente nos genera un montón de problemas, tanto en el sur como en el norte, como en el centro, en toda la provincia, ¿sí? Si hablamos más allá de la Patagonia, si no hablamos solo de Chubut, pero ya tenemos el tema de las temperaturas, bueno, la reducción de las lluvias, ¿sí? Y esta situación de sequía. ¿Qué otras situaciones se pueden ir viendo, podemos observar en el día a día en relación al cambio climático?
Y bueno, hay un proceso que es los cambios en el ciclo hidrológico, ¿no? También esto de que tengamos nevadas, periodos de nevadas más cortas, fuera de término, entonces nos modifican también el ciclo hidrológico, que también afecta esto que estamos hablando, la cantidad de agua. Al haber disminuciones en la cantidad de agua, que tengamos menos agua en nuestros cursos de agua, eso puede también conducir a problemas en la calidad de agua. Cuanto menos agua hay menos recurso para diluir componentes en nuestros ríos, y eso puede traer problemas de calidad. Y después, bueno, el de eventos extremos, que lo nombré hoy medio de pasada, es un eje concreto de los impactos del cambio climático, ¿no? En los eventos extremos en general. Olas de calor, periodos de sequía cada vez más largos en tiempo y más intensos, y los eventos de precipitación extrema, que son un impacto claro del cambio climático en la zona nuestra, y las proyecciones indican que esto va a continuar hacia futuro, ¿no? Que cada vez vamos a tener este tipo de tormentas más intensas, y más frecuentes. Y esto es importante porque en términos de adaptación y de anticipación es fundamental, ¿no? Tener en cuenta que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más recurrentes, son esenciales a la hora de tomar decisiones adecuadas y de prepararse ante eso, de la planificación, del ordenamiento territorial. Es esencial tener en cuenta estos escenarios futuros. Bien. ¿Es posible también tener un diagnóstico de cuándo se pueden dar ese tipo de lluvias? A nosotros, bueno, nos pasó por sorpresa, ¿no? En el 2017, pero bueno, ya hoy uno lo mira, pasaron varios años, no se volvió a dar, pero ¿podría existir un pronóstico o es imposible? No, esos pronósticos tenemos distintas escalas de pronóstico, ¿no? El pronóstico que nosotros llamamos a corto plazo, que es el que vemos diariamente, ¿no? Que vemos cómo va a estar en la semana, que se puede pronosticar hasta 10 días y hasta ahí nomás, en donde podemos decir si va a haber una precipitación intensa, si va a estar soleado el otro día. Ese es el pronóstico de escala más cortita, que podemos pronosticar con más detalle. Después tenemos el pronóstico que nosotros llamamos estacional, pero que son pronósticos probabilísticos, y lo que nos dicen es cómo va a ser la próxima estación, por ejemplo, cómo va a ser la primavera o el verano próximo, en promedio. Entonces, la información que nos dan es, va a estar más cálido que lo normal, o sea, que el promedio de años, o más frío que lo normal, o más húmedo, o más seco que lo normal. En estos pronósticos estacionales que llamamos nosotros, influye mucho lo que pasa con la circulación general de la atmósfera. Por ejemplo, lo que pasa con el niño, la niña, si tenemos un fenómeno de este tipo, las distintas fases de esa circulación general de la atmósfera. Eso es lo que nos da herramientas para poder hacer esos pronósticos más a largo plazo, ¿no? Pronósticos estacionales, que los podemos dar, no podemos decir, en 3 meses va a llover fuertemente. Esa información, o va a haber una tormenta como la que hubo en Comodoro. Esa información no la podemos dar estacionalmente. Podemos decir si va a ser más lluvioso o menos lluvioso que lo normal. Está bien. Por ahora eso viene en caída, digamos, ¿no? La cantidad de lluvias va en baja. Sí, hay en la cordillera, digamos que donde estamos poniendo el ojo estos días por el tema de la escasez de nevadas y lluvia, hay un pronóstico ahora para el comienzo de la semana que viene de algunas nevadas, vienen muy por debajo de lo normal. Aliviaría un poquito la situación si es un buen evento, digamos, de nevadas. Pero bueno, están muy por debajo de lo habitual, de lo normal, del promedio de años. Y eso complicaría claramente el agua durante el verano, ¿no? Que es cuando se usa. Ok. Natalia, bueno, estamos hablando con Natalia Pesac, ¿sí? Una especialista en el ámbito de allí el CEMPAT. Pilar Martín nos saluda, buenas tardes, ¿sí? Héctor Luis Aldía dice, esto ya se sabía hace años, pero miran para otro lado, conviene que no nos verseen, dice. ¿Vos creés que hay un descreimiento del cambio climático, por ejemplo, Natalia? Esta idea de que no nos va a pasar por ahí lo que se observa en las películas. Hay un problema en cómo comunicamos bien el cambio climático.
¿no? Me parece. Nosotros estamos tratando de trabajar en eso mucho porque nos parece que a veces es movilizador esto de, bueno, si ya va a pasar, no hacemos nada, o esto de que, bueno, es problema del primer mundo. Entonces, me parece que hay que poner un poco el ojo en cómo comunicamos bien esto para que genere acción, para que movilice, para que veamos que nos tenemos que adaptar porque estas situaciones van a seguir ocurriendo, tenemos que tomar medidas en pos de esto, no puede estar fuera de las agendas de planificación los efectos del cambio climático. Esto que dice el oyente de ya se sabía es porque desde hace muchísimos años que se viene alertando sobre esto, ¿no? Este último informe del IPCC como que rectifica un poco lo que ya se viene diciendo en los últimos 5 informes anteriores. Se toma evidencia de lo que se toman trabajos científicos de lo que ya se venía trabajando en los últimos años que venimos alertando sobre lo mismo. Lo que pasa que, bueno, es difícil tomar decisiones porque se necesita un cambio de paradigma directamente, ¿no? De cómo consumimos, de cómo usamos nuestros recursos, de qué mundo queremos, y entonces es complejo, por supuesto. Claro, empezar a aceptar que nosotros también podemos estar haciendo daño, ¿no? En este marco, en la vida que llevamos. Sí, y que la forma en que consumimos y que usamos nuestros recursos no es sustentable y no es posible sostenerla en el tiempo. Claro, uno de los datos del IPCC, perdón, del informe, ¿no? Decía esto de dejar de utilizar o dejar de la extracción del petróleo, ¿no? Se hablaba y bueno, uno viene a plantear eso en un contexto como el nuestro, donde es uno de los ejes de producción y bueno, imagínate lo que puede pasar, ¿no? Decir, bueno, no podemos hacer más esto por lo que estamos desarrollando para el ambiente, como también no utilizar más digamos, lo que serían los autos y el tema de usar la nafta, bueno, y que quemen para llevar adelante esto que vos decías, la transpiración, ¿no? Y el problema de los gases también en la atmósfera y pasar a un mundo totalmente eléctrico, que tampoco sabemos cuál va a ser el impacto en el futuro. Sí, digamos, la ambición la ambición más grande es tratar de llegar a un mundo descarbonizado hacia 2050, que es difícil pensar en un mundo sin quema de combustibles fósiles, pero que sería el escenario más ideal para poder no llegar a esos valores de aumento de temperatura tan grandes que muestran los peores escenarios, ¿no? Se supone que si nos mantenemos entre 1,5 grados de aumento de temperatura, hay cambios que pueden revertirse o frenarse. Cuando superamos esa barrera, ya es mucho más complicado. Y entonces, bueno, se trata de no, o las acciones que se están tratando de implementar van en ese sentido de no superar ese calentamiento. Esto que vos decís, de que estamos basados en unas actividades extractivas, en el petróleo, es así, y es un poco lo que decía el oyente también, ¿no? Ya lo veníamos sabiendo, o sea, no es que nos están diciendo ahora hay que descarbonizarse. Eh, Tenemos que pensarlo a corto, mediano y largo plazo, y hay que ir modificándolo. Se están haciendo acciones, pero en todo el mundo, pero claramente no son lo suficientemente rápidas ni efectivas como para que esto se vaya limitando y frenándose. Por lo tanto, uno ahí, por ejemplo, César Cuariconi nos dice cuál es el plan para suministrar agua a 1 millón de personas, ¿sí? En un caso en que, bueno, tengamos que empezar a cuidarla más. ¿Cuál sería una de las respuestas? Por ejemplo, en Comodoro hay quienes dicen, bueno, instalar medidores para que sepamos lo que estamos gastando y seamos más conscientes y cuidemos más. ¿Qué otras alternativas o qué es lo que ustedes, más allá de, obviamente, esto de dejar de generar gases que son negativos para el ambiente, que otros impactos por ahí más simples a corto plazo o que podemos hacer todos nos podrían ayudar? Y hay que optimizar el uso del agua. Consumimos muchísimo más que la media mundial por persona de agua. Usamos agua potable para prácticamente todo y eso no se puede seguir sosteniendo, es insostenible. Y además, bueno, hay que planificar. Me parece que este tipo de emergencias hídricas aportan eso, ¿no? En que se juntan las instituciones, se piensa cómo es la operatoria del dique, cómo van a actuar las cooperativas en caso de disminución de agua.
ese es el lugar por donde hay que ir, ¿no? Anticiparse, actuar, que no nos agarre cuando ya no tenemos agua y ahí ver qué hacemos, sino esto de anticiparse, de prepararse, de trabajar interinstitucionalmente, es la manera de poder aportar. Después hay un montón de opciones que se ponen sobre la mesa siempre, desde las más ingenieriles hasta las más de ingeniería verde que llamamos nosotros, que se pueden ir evaluando y que hay que ir viendo cuáles son las más factibles en términos de impacto ambiental, económico, social, pero bueno, hay opciones disponibles que se pueden ir evaluando, ¿no? Y obviamente cambiar culturalmente cómo usamos nuestros recursos, ¿no? Claro, lo que nos decías, por ejemplo, no utilizar agua potable para absolutamente todo, ¿no? Empezar a tener, bueno, agua para riego, empezar a justamente dividir para qué algunas y para qué otras, y darnos cuenta también que el agua potable, bueno, poco a poco va siendo un recurso más escaso. Bueno, Lourdes nos dice, ojalá llueva y haya nevadas, aunque a veces no estamos preparados para tanta agua. Para que no haya sequía por los animales y el campo. Debemos tratar de cuidar el recurso para todos en general. La gente que se va sumando, los toca de cerca el tema. Mira, Sofía nos dice, yo que sepa, siempre no respetamos las cosas. Por eso pienso que pasa y hay que plantar árboles, césped en todos lados, pero nadie lo hace, ¿sí? Bueno, es un tema también la importancia de los espacios verdes, que son pocos, por lo menos aquí en la zona también se van achicando. Bueno, la gente que obviamente que no está muy de acuerdo con los medidores domiciliarios, aquí en Comodoro Rivadavia, educar, concientizar y cerrarle la canilla al petróleo, dice por aquí también, que saquen el agua del mar o reusen el agua de cloaca para la industria. Bueno, son procesos que se están planteando, ¿no? Pero a mí lo que más me llamaba la atención era uno de esos, de los puntos que planteaba el informe del IPCC, como nos decías, justamente mostrando que, bueno, tenemos que empezar a pensar también nuevas formas de producción, no solamente quedarnos con lo extractivo, y bueno, empieza a ser un gran detonante para transformarnos, no solo para mejorar el ambiente, sino tal vez hasta nosotros mismos, vaya a saber cuánto nos genera en el organismo, ¿no? Todos estos gases que circulan. Sí, y qué mundo dejamos, ¿no? Esto, cuando hablamos de generaciones futuras, ya no estamos pensando en nuestros bisnietos, estamos pensando qué mundo dejamos a nuestros hijos, hijas, qué mundo tenemos las próximas décadas, qué mundo queremos. Estos temas que nombraban las oyentes y los oyentes, hay que ponerlos sobre la mesa, qué hacemos con nuestra matriz energética, cómo queremos desarrollarnos, cómo es posible desarrollarnos. Eso tiene que estar sobre la mesa y el eje de cambio climático y no puede estar fuera de eso, ¿no? Bueno, Claudia Volati, ya con esto vamos cerrando, Nati, nos dice, ¿qué le sugiere Natalia a la gente para ayudar, para colaborar, bueno, en el marco de este cambio climático y en esta situación que ya nos quedan pocos meses para el verano, ¿no? Seguramente vamos a tener que empezar desde ahora a cambiar algunas acciones. Bueno, se está trabajando, ¿no? en comunicar, en tratar de que estén informados, y me parece que está bien, que tenemos que saber que estamos en una situación no de crisis, pero sí de emergencia hídrica. Me parece importante que se sepa. Sabemos bien, la mayoría de la población de Chubut, en alguna u otra circunstancia, hemos tenido problemas con la potabilización del agua, o sea que sabemos cuáles son los impactos que nos genera. Y después me parece que hay que estar informado y movilizarse cuando haga falta, cuando sabemos que hay situaciones que requieren que se escuchen nuestras voces, hay que hacerlas escuchar, ¿no? Bien, buenísimo, Nati. La verdad, un placer hablar con ustedes en el ámbito de la investigación. A veces se piensa, bueno, si realmente se está trabajando o cómo se llevan adelante, ¿no? Estas investigaciones, y es lindo abrirse a la gente porque traerlo más a la tierra, como decimos, ya que estamos hablando del tema del agua, que sea más simple y que todos los podamos entender. Así que te agradezco todos estos minutos para compartir con nosotros y bueno, cualquier cosa que haya para difundir, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias a vos y muchas gracias a las y los oyentes. Saludos para Gracias. todos.
Dale, hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con Natalia Pesaj, ella es doctora en Ciencias de la Atmósfera del CONICET, CEMPAT, ¿sí? De aquí de de la provincia del Chubut, ¿sí? ¿No? De Comodoro Rivadavia, en este caso ella estaba en Puerto Madryn, pero el objetivo era que nos cuenten, bueno, qué es lo que ellos van observando, ¿sí? Las situaciones, un estudio muy particular que llevan adelante específicamente sobre el río Chubut, pero eso les permite también ir conociendo cómo va impactando el tema de las lluvias, bueno, y la sequía, ¿sí? Interesante los detalles en los últimos 50 o 60 años, cómo ha bajado la cantidad de agua en el río Chubut, y bueno, 15 o el 20% de precipitaciones van a seguir bajando. Esto es para tener en cuenta en el futuro y empezar entre todos a cuidar un poco más el recurso, a entender entre nosotros y a enseñarle también a todas las generaciones que vienen para que cuiden el agua y todos podamos compartirla y al mismo tiempo utilizarla de manera correcta. Les agradezco por acompañarme, como siempre en cada entrevista. Nos volvemos a encontrar mañana a las 4, siempre aquí en ADN Sur. Sigan conectados para tener toda la información minuto a minuto. Hasta la próxima.